El comienzo incierto, mi nombre es Rigoberto Salinas. Tengo 35 años y vengo de un pequeño pueblo llamado Santa Rita de Lloro, en Honduras. Crecí entre colinas verdes y el aroma del maíz asado sobre brasas. Mi madre, doña Teresa, siempre decía que quien sabe cocinar nunca muere de hambre. En aquel entonces yo me reía, pensando que era solo un dicho de madre. Pero hoy entiendo el peso profético de esas palabras. Cuando dejé mi tierra, dejé mucho más que una casa sencilla y un patio lleno de árboles de mango. Dejé recuerdos, abrazos y sueños cosidos con fe. Mi destino eran los Estados Unidos, más precisamente la ciudad de Houston, en Texas, donde un primo lejano me había prometido ayudar. Reuní cada centavo que pude trabajando como ayudante de albañil y vendiendo empanadas en la calle. Llevaba conmigo solo una maleta, una Biblia que me regaló mi madre y un cuaderno de recetas que pertenecía a mi padre, quien también adoraba la cocina. Al llegar a Houston, todo parecía inmenso y aterrador. La ciudad brillaba como si cada poste tuviera la fuerza de 1000 estrellas. Pero esa luz no iluminaba a los inmigrantes como yo. Dormí los primeros días en el suelo del apartamento de mi primo Wilmer, compartiendo el espacio con otros 4 compatriotas. Hablábamos en voz baja por la noche, como si hasta nuestras esperanzas necesitaran ser discretas para no despertar los miedos. Pronto conseguí un trabajo en una obra de construcción. Nada glamoroso, pero era trabajo. Me despertaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses y llegaba al sitio antes de que saliera el sol. Trabajaba como si el mundo fuera a derrumbarse si me detenía por un segundo. Al final de la semana me pagaban en efectivo y enviaba la mitad a mi madre, que aún vivía en Santa Rita. Pero como dicen por aquí, nada está garantizado. Después de solo 3 semanas, el jefe reunió a todos y dijo que la empresa cerraría sus actividades. Cancelaron contratos, despidieron incluso a los estadounidenses. Imagínense a los inmigrantes. Me quedé parado con el casco en la mano, mirando el suelo de cemento agrietado, sintiendo que mi mundo también se partía. Regresé a casa sin fuerzas para hablar. Wilmer intentó animarme. Dijo que era normal, que solo tenía que buscar otro trabajo. Pero había algo diferente en mí esa noche. Ya no quería depender de la suerte de otros. Quería crear mi propio camino. Y fue entonces cuando recordé las palabras de mi madre. Quien sabe cocinar nunca muere de hambre. Esa misma madrugada abrí mi cuaderno de recetas y comencé a hojear las páginas amarillentas con anotaciones de mi padre. Tamales con relleno, de pollo, baleadas con frijoles caseros, sopa de caracol con leche de coco. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era como si mi padre estuviera allí conmigo, diciéndome, «Hijo, este es nuestro legado». A la mañana siguiente, cociné para mis compañeros de apartamento. Hice tortillas frescas, carne con cebolla y limón, y un café como el que preparamos en las montañas. Cuando vieron la comida lista, sus ojos brillaron como si hubieran vuelto a casa. Wilmer fue el primero en hablar. «Berto, tenés que vender esto, en serio. Está mejor que cualquier restaurante de por aquí». Y fue allí, en esa cocina apretada de un apartamento lleno de sueños guardados, donde comenzó a nacer una idea audaz. No sabía cómo, cuándo ni con qué dinero, pero de algo estaba seguro. Mi futuro estaba en los sabores que traía de mi tierra. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo. Así podremos seguir trayendo historias emocionantes como esta que tocan el corazón y hacen reflexionar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Comenzando desde cero, los días siguientes se convirtieron en un torbellino de pensamientos y planes. Por primera vez desde que llegué a este país, sentí que tenía un propósito. No era solo sobrevivir,
era construir algo propio, algo que naciera de mis raíces, de mis manos, de mi corazón. Pero la emoción no tardó en dar lugar a la realidad. No tenía dinero, no tenía contactos y no sabía por dónde empezar. Wilmer me ayudó como pudo. Me prestó $50, lo único que tenía guardado para el fin de mes. Con eso compré ingredientes básicos: harina de maíz, frijoles, huevos, mantequilla, plátanos y algunas especias. Esa misma tarde cociné durante horas en la pequeña cocina del apartamento. Preparé baleadas rellenas, tamalitos envueltos en hojas de plátano y unas empanadas dulces de piña que mi abuela solía hacer en los cumpleaños. Al día siguiente, tomé una caja de cartón, acomodé los productos con cuidado y me fui caminando hacia la estación de autobuses cercana. Era un lugar con mucho movimiento de gente: trabajadores, madres con niños, estudiantes apurados. Me paré en una esquina con nervios en la garganta y las manos sudorosas, y comencé a ofrecer mis comidas: baleadas caseras, tamales hondureños, empanadas dulces, recién hechas. Al principio, la gente me miraba como si yo fuera invisible. Algunos sonreían con cortesía, otros ni siquiera eso. Pero luego, una mujer de mediana edad se acercó, olió el tamal que le mostré y lo compró. Me miró con ojos sorprendidos y dijo: ¿Tú hiciste esto? Está delicioso. Me recuerda a mi abuela. Ese simple comentario fue como un rayo de sol en un día nublado. Y como por arte de magia, más personas comenzaron a acercarse. Vendí todo en menos de 2 horas. Volví al apartamento con los bolsillos llenos de monedas y billetes arrugados, y con el corazón latiendo como un tambor de fiesta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto escribiendo en mi cuaderno. Primer día vendiendo. Vendí todo. La gente sonreía. Quiero más. Los días siguientes repetí la misma rutina: cocinar de madrugada, vender en la calle, escuchar historias de otros inmigrantes que, como yo, habían dejado todo buscando un futuro mejor. Algunos me compartían sus penas, otros sus sueños. Empezaban a reconocerme, me saludaban por mi nombre, me pedían lo mismo de ayer. Sentí que estaba formando parte de algo. No era solo comida lo que ofrecía, era un pedacito de hogar. Con el tiempo, otros vendedores comenzaron a notar mi presencia. No todos lo tomaron bien. Un hombre salvadoreño me enfrentó un día diciéndome que yo estaba quitándole clientes. Le expliqué con calma que no era mi intención competir, solo quería sobrevivir. Por suerte, él también era un hombre de corazón noble, y terminamos compartiendo consejos y hasta algunos ingredientes. En la calle, uno aprende que la unión vale más que el orgullo. Un sábado por la mañana, mientras acomodaba mis empanadas en la caja, un hombre de traje se detuvo frente a mí. No parecía del tipo que compra comida callejera. Me preguntó de dónde era, cómo preparaba las comidas, cuánto tiempo llevaba vendiendo. Me sentí algo intimidado, pero respondí con sinceridad. Al final, él me extendió una tarjeta. Me llamo Samuel Castro. Trabajo con una red de pequeños emprendedores latinos. Pásate por esta dirección. Creo que podríamos ayudarte. Guardé la tarjeta sin mucha esperanza. Pensé que era solo una cortesía más, pero esa noche Wilmer me insistió que fuera. Me dijo que no perdía nada, así que el lunes siguiente tomé un bus, recorrí casi 1 hora y llegué a un pequeño edificio en un barrio lleno de negocios, con letreros en español. Toqué el timbre y, para mi sorpresa, Samuel me recibió con una sonrisa. «Bienvenido, Rigoberto, te estaba esperando». Esa visita cambió mi vida. El primer empujón en el edificio era modesto, pero dentro se respiraba algo diferente. No olía a oficina ni a burocracia, olía a café recién hecho, a pan dulce, a esperanza. Las paredes estaban decoradas con fotografías,
de emprendedores latinos, algunos sonriendo frente a pequeños locales, otros posando con sus familias y productos. Me senté en una sala de espera junto a una mujer guatemalteca que bordaba ropa típica y un joven mexicano que vendía jugos naturales. Todos veníamos de historias distintas, pero compartíamos un mismo anhelo: salir adelante. Samuel me presentó a doña Mirna, una mujer de cabello gris y voz cálida, que dirigía un pequeño programa de microcréditos para inmigrantes. Ella me ofreció un café y me escuchó con atención mientras yo contaba mi historia: cómo había llegado, cómo había perdido el empleo, cómo vendía comida en la calle con las recetas de mi padre. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, sonrió. Rigoberto, lo que estás haciendo tiene valor. No solo estás vendiendo comida, estás compartiendo tu cultura, y eso merece apoyo. Me explicó que podían ofrecerme un pequeño préstamo sin intereses para comprar mejor equipamiento, más ingredientes, y sobre todo, me ayudarían a entender cómo legalizar mi venta, cómo obtener permisos y asegurarme de que nadie pudiera quitarme lo que estaba construyendo. Salí de allí con los ojos brillando y las manos temblorosas. Por primera vez alguien creía en mí. Esa misma tarde comencé a organizarme. Con el dinero del préstamo compré una pequeña carretilla de metal usada, 2 ollas grandes, utensilios nuevos y un toldo rojo que decía "Sabores de Honduras" en letras pintadas a mano por el hijo de un vecino. También imprimí unos volantes sencillos con mi nombre, teléfono y una frase que me acompañaría desde entonces: comida con alma y corazón catracho. Los primeros días con la carretilla fueron duros. El cambio de rutina, el miedo a que algo fallara, el temor de que nadie se acercara. Pero la respuesta fue más que positiva. La gente comenzó a buscarme. Incluso algunos restaurantes cercanos me ofrecieron espacio en sus patios para vender durante los fines de semana. Mis baleadas se hicieron populares entre los trabajadores del barrio, y los tamales se convirtieron en la opción preferida de muchos para el desayuno. Un día, una mujer hondureña de edad avanzada se acercó a mi carretilla. Me pidió una empanada y tras probarla me miró con lágrimas en los ojos. «Mi hijo, esta empanada sabe igual a las que hacía mi mamá en el paraíso. Gracias por devolverme un pedacito de mi tierra». Ese momento me marcó. Entendí que lo que yo hacía iba más allá del negocio. Era una forma de sanar nostalgias, de construir puentes entre nuestro pasado y nuestro presente. Cada plato que servía era una historia, una memoria compartida, un abrazo a la distancia. Con el tiempo, los ingresos comenzaron a mejorar. Podía enviar más dinero a mi madre, ayudar a Wilmer con los gastos del apartamento e incluso ahorrar un poco. Mis noches ya no eran de insomnio por angustia, sino por emoción. Me la pasaba escribiendo nuevas recetas, recordando sabores de infancia, experimentando combinaciones que antes ni imaginaba. También empecé a conocer a otros emprendedores latinos. Nos apoyábamos mutuamente, intercambiábamos clientes, compartíamos proveedores, nos dábamos consejos. Sentí que estaba formando parte de una nueva familia, una comunidad de soñadores que no se rinden. Pero no todo era perfecto. Un inspector del municipio vino un martes por la mañana y me pidió los documentos. De permiso, aunque yo ya estaba en proceso de legalización, aún no los tenía en mano. Me amenazó con confiscar la carretilla. Ese día volví a casa con el corazón roto, temiendo que todo se viniera abajo. Llamé a doña Mirna, que inmediatamente me tranquilizó y me acompañó al día siguiente a la oficina correspondiente. Gracias a su ayuda, logré regularizar mi situación y obtuve mi primera licencia de venta ambulante. Cuando recibí ese papel en mis manos, lo abracé como si fuera un diploma universitario. Era el símbolo de que estaba haciendo las cosas bien, de que estaba avanzando.
Esa noche, cociné una gran olla de sopa de frijoles negros con chicharrón, tal como mi abuela lo hacía cuando alguien en la familia lograba algo importante. Wilmer, mis compañeros de apartamento y hasta unos vecinos vinieron a cenar. Brindamos con refresco de tamarindo y reímos hasta la medianoche. Yo no tenía un restaurante, no tenía empleados, ni siquiera tenía una cocina grande. Pero esa noche sentí que ya había logrado algo inmenso, había recuperado mi dignidad. Un paso más allá, después de obtener la licencia, todo comenzó a fluir con más seguridad. Aunque seguía vendiendo en la calle, ya no sentía ese temor constante de ser expulsado o de que me confiscaran mis cosas. Caminaba con la frente en alto, con mi delantal limpio y mis recetas bien memorizadas. Pero dentro de mí, algo me decía que aún había más por hacer. No podía quedarme toda la vida detrás de una carretilla, bajo el sol o la lluvia. Soñaba con un lugar propio, con mesas de madera, una cocina completa y el aroma de mi comida llenando cada rincón. Una tarde, mientras guardaba los utensilios en la parte trasera del apartamento, Wilmer se acercó con una idea en la mente. ¿Y si alquilamos un pequeño local entre varios y vendemos juntos? Tú con tu comida, yo con mis jugos naturales. Podríamos armar algo lindo. La idea me hizo latir el corazón con fuerza, pero también me llenó de preguntas. ¿Teníamos suficiente dinero? ¿Y si no funcionaba? ¿Y si la gente no venía? Pasamos esa noche en vela, dibujando en servilletas cómo sería nuestro pequeño negocio. Un menú sencillo, precios accesibles, decoraciones típicas de Honduras. Decidimos que antes de dar un paso tan grande, haríamos una prueba. Alquilamos un espacio en un mercadito comunitario que abría los fines de semana. Allí, durante 2 días, montamos nuestro primer puesto combinado. Yo cocinaba, Wilmer preparaba jugos y refrescos, y juntos atendíamos a los clientes con una sonrisa sincera. Fue un éxito. Vendimos todo antes del mediodía. Recibimos elogios, recomendaciones y hasta encargos para la siguiente semana. Una mujer nos pidió que cocináramos para el cumpleaños de su hijo. Otra nos preguntó si hacíamos entrega a domicilio. Fue como una confirmación divina de que estábamos listos para avanzar. Con lo ganado, seguimos ahorrando durante varias semanas más. Yo trabajaba de lunes a viernes en la calle y los fines de semana en el mercadito. Dormía poco, pero soñaba mucho. No había un solo día en que no pensara en cómo sería ese local que tanto deseaba. Me imaginaba el letrero colgado, las mesas ocupadas, los niños riendo mientras comían mis empanadas. Finalmente, un viernes por la tarde, mientras caminaba de regreso a casa, vi un pequeño local con un cartel de "Se renta". Estaba en una calle modesta pero transitada, con varias tiendas latinas cerca. Las paredes eran de ladrillo viejo y tenía una puerta de madera algo desgastada. Pero al entrar, sentí que ese lugar tenía alma. No era grande, pero tenía una cocina al fondo y espacio para unas 5 mesas. Llamé al número que aparecía en el cartel y al día siguiente conocí al dueño. Un hombre amable, de origen puertorriqueño, que al escuchar mi historia me ofreció un alquiler mensual justo y me dio un mes gratis para que pudiera adecuarlo a mi manera. Casi no podía creerlo. Wilmer y yo comenzamos a trabajar de inmediato. Pintamos las paredes, arreglamos las mesas, colgamos fotos de Honduras y pusimos banderas pequeñas en cada rincón. Mis recetas fueron ampliadas, perfeccionadas, probadas una y otra vez. Inventamos platos nuevos, como baleada texana con carne asada y un postre llamado dulce de recuerdo, hecho con coco, canela y leche condensada, inspirado en mi infancia. Finalmente, el día de la inauguración llegó. Invité a todos, los vecinos, a los clientes fieles, a doña Mirna, a Samuel
y por supuesto a mi madre a través de una videollamada que transmitimos en vivo desde el restaurante. Cuando abrimos las puertas, el pequeño local se llenó en cuestión de minutos. La gente hacía fila afuera, tomaban fotos, compartían en redes sociales. Yo, con el delantal puesto, no podía dejar de sonreír. Serví el primer plato con manos temblorosas. Una sopa de caracol con tostones y arroz de coco. La clienta, una señora mayor, probó una cucharada, cerró los ojos y dijo: «Esto es como volver a casa», y en ese momento supe que lo había logrado. Aún no era un restaurante famoso, ni ganaba grandes cantidades de dinero, pero había construido algo con mis manos, con mis sabores, con mis raíces, un refugio para el alma en tierra ajena. Cuando todo cambia, los días siguientes a la inauguración fueron intensos. El pequeño local, al que llamamos Sabor Catracho, empezó a ganar fama entre la comunidad latina. No éramos un restaurante elegante ni mucho menos, pero lo que ofrecíamos era auténtico, cálido y preparado con dedicación. Mi cocina no tenía lujos, pero sí alma. Cada platillo que servía llevaba una historia, una memoria, una parte de mi corazón. Los primeros clientes comenzaron a regresar con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Pronto tuvimos que agregar más mesas, alquilar sillas extras y pedir ayuda a una vecina salvadoreña, doña Claribel, quien aceptó con gusto trabajar con nosotros en la cocina a cambio de una pequeña paga y comida para su familia. Su sazón complementaba la mía, y juntas nuestras recetas se convertían en poesía comestible. Los lunes eran los días más tranquilos y los aprovechábamos para limpiar a fondo, organizar las cuentas y planificar el menú semanal. Los jueves por la noche hacíamos música en vivo con un trío de marimbistas que tocaban canciones típicas. El local se llenaba de risas, palmas y nostalgia. Algunos lloraban en silencio, otros cantaban con fuerza. Nadie salía indiferente. Una tarde, mientras preparaba unas enchiladas, entró al restaurante una mujer con un cuaderno en la mano. Se presentó como Lucía Mendoza, periodista de un pequeño periódico local dedicado a emprendedores latinos. Dijo que había escuchado hablar del lugar por varios clientes y quería hacerme una entrevista. Al principio dudé. Nunca me había considerado alguien digno de aparecer en un periódico. Pero ella insistió, con amabilidad y respeto, y acepté. Me senté con ella en una de las mesas, mientras la cocina seguía funcionando al fondo, y le conté mi historia desde el principio. Mi salida de Honduras, la pérdida del empleo, las recetas de mi padre, la ayuda de Wilmer y el sueño que se hizo carne, arroz y frijoles. 2 semanas después, el artículo salió publicado bajo el título «Un catracho que cocina sueños». Incluía fotos del local, de los platos y hasta una imagen de mi madre en videollamada, sonriendo desde su jardín lleno de bugambilias. Fue un momento de orgullo que jamás olvidaré. Muchos nuevos clientes llegaron por curiosidad, movidos por la historia, y algunos incluso me pidieron firmarles el periódico, pero junto con la alegría comenzaron a llegar los desafíos. El volumen de pedidos aumentó más rápido de lo que imaginábamos. Las ollas ya no eran suficientes, la estufa se sobrecalentaba y el refrigerador empezó a fallar. Claribel y yo trabajábamos hasta el agotamiento, y Wilmer, aunque seguía ayudando con los jugos, empezó a verse abrumado con la administración. No estábamos preparados para crecer tan rápido. Una noche, después de cerrar, nos sentamos en la cocina vacía, con las luces apagadas y las manos adoloridas. Miré a Wilmer y le dije: «No podemos seguir así. O nos organizamos, o esto nos va de las manos». Él asintió en silencio. Entendíamos que el sueño estaba funcionando,
pero que si no lo cuidábamos con inteligencia se nos escaparía como agua entre los dedos. Así que al día siguiente buscamos asesoría con un centro comunitario que ofrecía talleres gratuitos para pequeños negocios. Allí aprendimos a organizar mejor nuestras finanzas, a contratar legalmente a empleados, a mantener registros adecuados y hasta cómo proyectar crecimiento sin comprometer la calidad. Fue como volver a estudiar, pero esta vez con pasión y propósito. Poco a poco fuimos ajustando el rumbo. Contratamos a un joven hondureño llamado Marvin, que había llegado hacía poco y buscaba trabajo. Entrenamos a una joven mexicana, Alejandra, para manejar las redes sociales. Con su ayuda, abrimos una página en Internet, aceptamos pedidos en línea y comenzamos a ofrecer entregas a domicilio. Las cosas empezaban a tomar forma de verdad. Ya no éramos solo un rincón de nostalgia, estábamos construyendo un negocio sólido, profesional y sostenible. Y aunque los días seguían siendo largos y el cansancio a veces nos vencía, la satisfacción de ver a la gente disfrutar de nuestra comida seguía siendo la mejor recompensa. Raíces, fírmese el restaurante Sabor Catracho. Ya no era solo un sueño realizado, era una realidad que se afirmaba con cada día que pasaba. Aunque los desafíos continuaban, la comunidad respondía con tanto cariño que cada esfuerzo valía la pena. Comenzamos a notar que no solo venían hondureños, sino también salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos y hasta estadounidenses curiosos por probar algo diferente. Una mañana de domingo, mientras acomodaba los ingredientes en la cocina, un hombre mayor, de barba canosa y sombrero, se acercó con paso pausado. Dijo llamarse Don Efraín y confesó que había pasado frente al restaurante muchas veces, pero nunca se había animado a entrar. Ese día, por alguna razón que no supo explicar, decidió hacerlo. Le ofrecí una taza de café con pan de elote como cortesía. Se sentó en la mesa junto a la ventana, observó el local, los detalles en las paredes, las fotos de paisajes de Honduras, los banderines colgando del techo, y finalmente sonrió. Cuando le serví una sopa de mondongo con arroz y plátanos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me contó que llevaba más de 20 años sin regresar a su tierra natal y que ese plato le había devuelto una parte que creía perdida. Situaciones como esa se volvían cada vez más comunes. Había clientes que venían a celebrar cumpleaños, aniversarios o simplemente para recordar. Cada historia que compartían se convertía en parte del alma del restaurante. Fue entonces que se me ocurrió crear un muro de recuerdos. Puse un panel de corcho junto a la entrada, con un cartel que decía «Comparte tu historia». Pronto se llenó de fotos, notas escritas a mano, dibujos de niños y mensajes emotivos. Mientras tanto, nuestro equipo crecía. Marvin se convirtió en mi mano derecha en la cocina. Aprendió rápido, con dedicación, y hasta propuso nuevas recetas. Alejandra, por su parte, hacía maravillas con las redes sociales. Subía fotos, videos cortos de los platos y hasta entrevistas con clientes fieles. Un día, uno de sus videos se volvió viral, y en cuestión de días tuvimos fila en la puerta desde antes de abrir. Ese crecimiento trajo nuevas responsabilidades. Tuvimos que reorganizar turnos, comprar más equipamiento y hasta alquilar el local contiguo para ampliar el comedor. Era un paso arriesgado, pero necesario. Al hacerlo, contratamos a doña Lourdes, una cocinera experimentada de San Pedro Sula, que trajo consigo recetas tradicionales que enriquecieron aún más el menú. Al mirar todo eso, no podía evitar pensar en mis primeros días en Houston, cargando una caja de cartón con empanadas por la calle. Recordar de dónde venía me ayudaba a mantener los pies en la tierra. Nunca quise convertirme en un empresario arrogante, sino en un referente de lucha y humildad.
Una tarde, mientras limpiaba una mesa, entró al local un joven tímido, con acento hondureño muy marcado. Dijo que acababa de llegar al país, que no conocía a nadie, y que alguien le había hablado de nuestro restaurante. Me vi reflejado en él. Le ofrecí comida caliente, un lugar donde sentarse, y antes de que se fuera le dije, si necesitas trabajo, vuelve mañana. Aquí todos empezamos de cero. Así entendí que Sabor Catracho era más que comida, era hogar, era refugio, era familia. Reconocimientos inesperados. Pasaron varios meses desde que expandimos el restaurante. Los días se volvieron más intensos, las filas más largas y los comentarios más emocionantes. Cada cliente tenía algo para contar y cada historia que llegaba a Sabor Catracho era un recordatorio del por qué comencé. Sin embargo, no todo era fácil. Mantener la calidad con el crecimiento requería atención constante, disciplina y un equipo que trabajara con el mismo amor con el que yo comencé cocinando en una cocina compartida. Fue durante uno de esos días, ocupados, que recibí una llamada inesperada. Una mujer que se identificó como representante de una organización de emprendedores latinos me dijo que alguien había nominado nuestro restaurante para un premio local de impacto comunitario. Al principio pensé que era una broma, pero ella me explicó que se trataba de un reconocimiento real, otorgado a negocios que no solo ofrecían productos o servicios, sino que también promovían la cultura y fortalecían la comunidad. La noticia me dejó sin palabras. Nunca había buscado premios ni reconocimientos. Mi única intención había sido ganarme la vida con dignidad y compartir un poco de mi tierra con quienes también la extrañaban. Pero saber que alguien valoraba eso a tal punto me emocionó profundamente. Días después, recibí una invitación oficial para asistir a una ceremonia en un centro cultural del barrio. Me senté en la última fila, vestido con una camisa blanca y un pantalón sencillo, acompañado de Wilmer, Claribel, Marvin y Alejandra. Cuando mencionaron mi nombre y el nombre del restaurante, sentí que el corazón se me salía del pecho. Subí al escenario, tomé el micrófono con manos temblorosas y miré al público. Muchos eran rostros conocidos, clientes habituales, vecinos, otros emprendedores que también luchaban cada día. Dije unas palabras sencillas pero sinceras. Cuando llegué a este país, lo único que tenía eran recuerdos y recetas. Hoy tengo una familia de corazones fuertes y trabajadores. Este premio es de todos ellos. La ovación que siguió fue uno de los momentos más intensos de mi vida. No era fama lo que sentía, era gratitud. Volví al restaurante esa noche con el trofeo envuelto en una bolsa plástica y lo coloqué en una repisa junto a una foto de mi madre. Era mi manera de honrarla, porque sin sus enseñanzas, nada de esto habría sido posible. Al día siguiente, un periodista local visitó el restaurante para hacer una entrevista. Publicaron una nota con el título «El catracho que sabe cocinar sueños y compartirlos». La comunidad entera celebró con nosotros. Clientes trajeron flores, cartas y hasta pasteles. Doña Claribel lloró de emoción, y Marvin, que rara vez hablaba mucho, me dio un abrazo silencioso que dijo más que 1000 palabras. Esa semana recibí mensajes de otros hondureños que vivían en ciudades vecinas. Algunos venían solo para probar los platillos que tanto habían leído en redes. Otros querían conocer la historia en persona, me ofrecieron abrir sucursales, asociarme, expandirme, pero yo sabía que no podía perder la esencia por el tamaño. Prefería crecer despacio, con los pies en la tierra, cuidando cada detalle. Mi objetivo no era tener un imperio, sino un espacio donde cada persona se sintiera bienvenida. Y así seguimos,
sirviendo con el alma, con el sabor de la tierra que nos vio nacer. Más allá del sabor, el restaurante seguía creciendo, no en tamaño, sino en significado. Cada semana, nuevas personas llegaban con historias de vida similares a la mía. Algunos recién llegados buscando trabajo, otros que llevaban años sin probar un plato de su tierra, y hasta jóvenes nacidos en este país que querían conocer sus raíces a través de la comida. Cada rostro era distinto, pero todos compartían algo en común: el deseo de sentirse en casa, aunque fuera por un rato. Una tarde recibimos la visita de un grupo de estudiantes universitarios. Su profesora, de origen hondureño, había hablado tanto de sabor catracho en clase que decidieron venir a conocerlo. Se sentaron en una de las mesas grandes, tomaron fotos, hicieron preguntas sobre los ingredientes y me invitaron a dar una charla en su facultad sobre emprendimiento e identidad. Cultural, acepté con humildad. Nunca me había imaginado de pie frente a un aula universitaria, pero algo dentro de mí me decía que era necesario. Preparé mi historia con cuidado, llevé algunas fotos, recetas antiguas y, por supuesto, comida para compartir. Cuando terminé mi charla, uno de los estudiantes me preguntó: ¿qué es lo más difícil de emprender siendo inmigrante? Respiré profundo y respondí: aprender a creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Esa frase resonó en muchos. Algunos se acercaron después para decirme que se sentían inspirados, que también soñaban con comenzar algo propio. Uno de ellos, un joven llamado Ernesto, me pidió trabajar en el restaurante como pasante. Dijo que no le importaba el sueldo, solo quería aprender. Lo aceptamos con gusto. Ernesto trajo ideas frescas. Nos ayudó a mejorar la logística, propuso nuevas formas de mostrar los platos en Internet y, sobre todo, nos ayudó a organizar un evento que cambiaría muchas cosas: el primer festival gastronómico catracho en Houston. Con su apoyo, reunimos a otros emprendedores hondureños, mujeres que hacían pan de coco en casa, hombres que vendían tajadas con carne, jóvenes que preparaban cafés artesanales. Durante una semana transformamos el barrio en un rincón de Honduras. Hubo música, bailes típicos, talleres de cocina y narración de cuentos. La comunidad respondió con entusiasmo. Las calles se llenaron de colores, aromas y recuerdos. Incluso el alcalde local se presentó para felicitar la iniciativa. Era la primera vez que muchos de los pequeños negocios recibían tanta visibilidad. Algunos lograron duplicar sus ventas, otros encontraron socios, y todos se sintieron parte de algo mayor. El día que terminó el festival, nos reunimos en el restaurante para brindar con café y rosquillas. Ernesto me dijo algo que nunca olvidaré. Usted no solo abrió un restaurante, don Rigoberto, usted abrió una puerta. Y así lo sentí. Una puerta que conecta culturas, une corazones y transforma vidas. Una puerta que no se cierra con el éxito, sino que se abre con cada persona que llega buscando un pedazo de hogar en tierra extranjera. Herencias del alma con el paso del tiempo. El restaurante se convirtió en algo más que un negocio familiar. Era un punto de encuentro para hondureños de todas las edades, un rincón donde se hablaba en voz alta, se comía con gusto y se reía con libertad. Pero también era un lugar de memoria. Muchos clientes compartían anécdotas de sus pueblos, hablaban de las recetas de sus abuelas y en cada plato buscaban revivir una parte olvidada de sí mismos. Yo, por mi parte, seguía buscando formas de honrar a mi familia y mis raíces. Un día, mientras organizaba unos papeles antiguos en una caja que había traído de Honduras, encontré el cuaderno original de recetas de mi padre. Estaba desgastado, con manchas de grasa, esquinas dobladas y anotaciones en lápiz que casi no se leían. Al abrirlo, sentí un nudo en la garganta. Aquellas páginas eran como un mapa de mi infancia.
de los aromas de mi casa, del sonido de la voz de mi madre dándole instrucciones a mi padre en la cocina. Decidí que era momento de compartir ese legado con más personas. No quería que esas recetas murieran conmigo, así que comencé a escribir un pequeño recetario, no solo con los ingredientes y pasos, sino con las historias detrás de cada plato. Escribí sobre cómo preparábamos los tamales en Navidad, sobre la sopa de gallina en los cumpleaños, sobre las tortillas recién hechas que mi madre servía cada tarde con queso derretido. Con la ayuda de Alejandra, organizamos una sección especial del restaurante llamada Herencias del Alma. Allí, cada semana presentábamos una receta diferente del cuaderno de mi padre, acompañada de un cartel que contaba la historia familiar detrás del plato. Los clientes se detenían a leer, se emocionaban y muchos se animaban a compartir sus propias historias también. Un cliente habitual, don Hilario, nos trajo una fotografía de su madre cocinando en un fogón en La Ceiba. Nos pidió si podía colgarla junto a nuestras fotos, y por supuesto le dijimos que sí. Desde entonces, más y más personas comenzaron a traer imágenes, cartas, recuerdos. Pronto, una pared entera del restaurante se convirtió en un mural colectivo de memorias catrachas. Mientras todo esto sucedía, mi madre seguía en Honduras. Hablábamos por videollamada cada domingo. Siempre me preguntaba qué había cocinado esa semana y si los clientes estaban contentos. Me aconsejaba que nunca dejara de orar, que tratara bien a los trabajadores y que recordara que el éxito no se mide solo con dinero, sino con la paz que uno siente al final del día. Fue ella quien me dio la idea de organizar un Día de la Familia Catracha. Me dijo: hijo, la comida une, pero la música y el juego también. Así nació una jornada especial, un domingo al mes, donde cerrábamos el restaurante al público general y solo atendíamos a familias hondureñas. Había juegos para niños, concursos de cocina entre padres e hijos, karaoke de canciones típicas y, por supuesto, platos servidos al estilo de las ferias de pueblo. La primera edición fue un éxito total. Llegaron más de 50 familias. Los niños jugaban a las escondidas entre las mesas, los adultos compartían anécdotas de sus barrios en Honduras, y todos comían con una felicidad que se sentía en el aire. Fue en uno de esos días que comprendí que había cumplido un sueño mucho más grande que tener un negocio. Había construido un puente entre dos mundos. Cuando el pasado toca la puerta era un miércoles por la tarde, de esos en los que el restaurante parecía respirar solo, con el ir y venir de clientes y el aroma de café llenando el aire. Yo estaba en la cocina preparando una nueva tanda de pastelitos cuando Alejandra se asomó por la puerta, algo agitada. Don Rigoberto, hay una señora afuera. Dice que viene desde Honduras y que quiere hablar con usted. No quiso dar su nombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me limpié las manos con el delantal y salí. Junto a una de las mesas, de pie, había una mujer de cabello corto, vestido azul sencillo y una pequeña maleta a su lado. No la reconocí de inmediato, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que algo importante estaba por suceder. «¿Usted es Rigoberto Salinas?», preguntó con una voz suave pero firme. «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?». Ella sonrió levemente y dijo: «Soy Margarita. Fui amiga de su madre en Santa Rita. Ella me pidió que le entregara esto». Sacó de su bolso un sobre de papel viejo, cuidadosamente cerrado con hilo. Lo tomé con las manos temblorosas y lo abrí allí mismo. Dentro había una carta escrita por mi madre. Me contaba que su salud había empeorado y que no quería preocuparme antes de tiempo. Me agradecía por todo lo que había logrado y decía que su mayor orgullo era saber que yo había llevado nuestra cultura a otro país con dignidad.
Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Margarita me tomó la mano y me dijo que mi madre estaba bien, pero necesitaba compañía. Me rogó que la visitara pronto. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que había construido, en cómo el restaurante había crecido, en las personas que dependían de mí. Pero también pensé en la mujer que me había enseñado a cocinar, a soñar, a luchar. No podía dejar pasar más tiempo. Al día siguiente, convoqué al equipo. Les conté lo que pasaba y les dije que necesitaba viajar a Honduras por unos días. Marvin se ofreció de inmediato a encargarse de la cocina. Alejandra dijo que manejaría las redes y Wilmer se comprometió a revisar las cuentas y los turnos. Me conmovió ver cómo todos estaban dispuestos a apoyarme sin dudar. Una semana después, estaba bajando del avión en San Pedro Sula, con una maleta ligera y el corazón lleno de emoción. Tomé un bus hasta Santa Rita y al llegar, el paisaje me recibió como un viejo amigo. Los caminos de tierra, las casas con techos de zinc, los niños corriendo descalzos. Mi madre estaba en su mecedora, bajo el árbol de mango. Me miró con sorpresa, luego con lágrimas, y finalmente con esa sonrisa que siempre me había dado fuerzas. Me arrodillé frente a ella, le tomé las manos y le susurré: «Gracias, mamá, por todo». Pasé una semana junto a ella. Cocinamos, juntos, como en los viejos tiempos. Le conté cada detalle del restaurante, le mostré fotos, videos, los premios. Ella escuchaba en silencio, con los ojos brillantes. Me pidió que le cocinara su plato favorito, sopa de gallina india con arroz, blanco y aguacate. Cuando terminó de comer, dijo: «Ahora sí puedo dormir tranquila, ya hice mi parte». Esa frase quedó grabada en mi alma. Era su forma de decir que su misión estaba cumplida y que la mía debía continuar. Un final que es solo un comienzo. Volver a Honduras por unos días fue como abrir un álbum de recuerdos vivos. Caminé por las calles donde aprendí a montar bicicleta. Saludé a vecinos que aún recordaban a mi padre y me senté bajo el mismo árbol de tamarindo donde, de niño, soñaba con mundos lejanos. Pero esta vez no era un niño escapando de la pobreza. Era un hombre que regresaba con la frente en alto, no por haber ganado riqueza, sino por haber recuperado sus raíces. Antes de partir, mi madre me entregó una caja pequeña de madera. Dentro había fotos antiguas, un rosario y una nota escrita de su puño y letra. «Hijo, no olvides nunca de dónde vienes. La tierra que te dio vida también te dio sabor». La abracé con fuerza, prometiéndole volver más seguido, y emprendí el regreso con el corazón lleno de gratitud. Al llegar a Houston, mi equipo me recibió con una pequeña sorpresa. Habían organizado una cena de bienvenida en el restaurante, con música en vivo y platos que yo había enseñado a preparar. Ver el lugar funcionando sin mí fue una mezcla de orgullo y humildad. Había sembrado algo que podía florecer porque no dependía solo de mí, sino del amor colectivo de quienes creían en el proyecto. Pasaron los meses y Sabor Catracho siguió creciendo. No abrimos más sucursales ni buscamos franquicias. Decidimos mantenerlo único, auténtico. En lugar de expansión, elegimos profundización, mejoramos la calidad de los productos, renovamos el espacio y empezamos a ofrecer talleres de cocina para jóvenes inmigrantes. Queríamos que otros también descubrieran en los sabores una forma de sanar, de expresarse, de construir un futuro. Ernesto, el estudiante que llegó como pasante, terminó su carrera con honores y volvió al restaurante como socio. Propuso abrir
una fundación para apoyar a emprendedores latinos sin recursos. Usamos parte de las ganancias del restaurante para financiar microcréditos, ofrecer mentorías y ayudar a formalizar pequeños negocios. Así nació Fundación Sazón y Esperanza, que con el tiempo se convirtió en un faro para muchos. Un día, mientras atendía a unos clientes nuevos, vi a un niño hondureño de unos 10 años observando la cocina con ojos grandes. Se acercó tímidamente y me dijo, ¿Usted es el dueño? Mi papá dice que aquí todo sabe como en casa. Me agaché, le sonreí y le respondí, sí, mi hijo. Y tú también puedes tener lo que sueñes, si nunca te rindes. Ese niño me recordó a mí mismo años atrás, cargando una caja con empanadas por la calle. Fue entonces cuando comprendí que esta historia no era solo mía. Era de todos los que alguna vez perdieron algo y tuvieron el valor de empezar de nuevo. Hoy, cada vez que entro al restaurante y escucho el bullicio de las conversaciones, el tintinear de los platos y el aroma del café, sé que he llegado a casa. No a una casa de paredes, sino a una construida con memorias, con sazón, con luchas compartidas. No sé qué más me depara la vida, pero una cosa tengo clara. Mientras exista alguien que crea que los sueños pueden cocinarse a fuego lento, habrá esperanza. Y mientras haya un plato caliente que se sirva con amor, habrá patria, aunque estemos lejos de ella, porque al final esta no es solo la historia de un hombre que venció el desempleo, es la historia de un corazón catracho que decidió nunca rendirse.